Pues entonces, sin más preámbulos, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a darle gloria y honor al Eterno y vamos a permitir que Él sea quien nos dirija en esta clase, que nos dé el entendimiento para poder entender sus escrituras y que sea Él el que dirija todas las cosas. Entonces, cerremos nuestros ojos, por favor. Bendito Abba, te glorificamos, te exaltamos. Queremos decirte que tú eres grande, eres maravilloso. A ti damos toda la gloria, todo el honor por siempre, Señor. En esta hora, Señor mío, yo te quiero rogar que tú permitas que podamos estar adecuados para poder recibir y para poder impartir, Señor, tu enseñanza. En tus manos nos dejamos, Señor, en esta hora, pidiendo que sea el Espíritu del Eterno quien nos asista y quien nos permita comprender cada una de las cosas que se van a ver en esta clase. Señor, te glorificamos, te exaltamos, te damos las gracias por cada una de las personas que escuchan este video en vivo, por aquellos que por alguna razón no pueden conectarse y aquellos que lo van a escuchar posteriormente cuando se suba al canal. Te bendecimos y te adoramos por todas las cosas. Amén. Muy bien. Bueno, pues aquí estamos ya. Ahora los llevo a la biblioteca de Salt Lake City, ¿sí? En Estados Unidos. Sean bienvenidos. Y bueno, esta imagen es muy bonita, es así como que relajante. A mí me gusta mucho esta imagen. Nos da la oportunidad de pensar que en un lugar así, bueno, podemos estar estudiando, pero al mismo tiempo podemos gozar de una vista bastante agradable. Muy bien, bueno, voy a quitar esta imagen de bienvenida y vamos a colocar el material con el que vamos a comenzar en esta clase. Ya pasamos las primeras 4 clases en donde hablamos acerca de el altar familiar. Yo les mencioné desde la primera clase que era bastante importante que ustedes comenzaran a realizar sus altares, comenzaran a buscar o comenzaran a darse la tarea de estar en esa búsqueda del rostro del Eterno para que pudiéramos seguir una misma línea. Recordemos que en este curso vamos a ir de menos a más. O el día de hoy vamos a comenzar a hablar acerca de lo que son nuestros enemigos, pero vamos a ver ya a tocar muchos temas que en realidad son netamente espirituales. Debemos de comprender lo que dice la Escritura para poder estar en el mismo sentir. Entonces, es por eso que oramos también ya dejándonos en las manos del Eterno, pero sí es muy importante que tengamos esa comunión con el Eterno y estar en el mismo sentir, ¿sí? Entonces aquí les voy a colocar el material y me voy a hacer a un lado. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar, como les decía, acerca de nuestros enemigos. Vamos a ver algunos temas que son muchas veces controversiales, que son difíciles de comprender. Y en primer lugar, quiero enseñarles acerca de las estrategias que el Eterno utiliza para que nosotros salgamos adelante, para que nosotros seamos bendecidos, aquellas cosas que el Eterno mueve comúnmente en el ambiente espiritual para que nosotros podamos estar donde estamos y hacer lo que hacemos. Entonces, después de haber aprendido del altar familiar, sí, bueno, pues ese altar familiar nos va a permitir un resultado, vamos a convertirnos poco a poco en seres más espirituales, más de búsqueda del rostro del Eterno, sí, eso es lo que quiero decir al decir esa frase, y pues bueno, esa búsqueda, esa comunión que tenemos a lo largo de la semana, yo espero que sean varios días a lo largo de la semana, pues forzosamente va a provocar o va a traer una consecuencia, ¿sí? Entonces fácilmente podremos hablar de él, fácilmente podremos entender las cosas del reino y todo lo que el Creador ha hecho para nosotros. Deseo explicarles
que dentro de todas estas estrategias o lo que nosotros le llamamos estrategias, ¿sí? Es para que el pueblo del Eterno avance hacia bendiciones del Eterno para nosotros, que están listas, son bendiciones que muchas veces en los cielos son detenidas, ¿sí? Y pues de alguna manera, en el momento en el que nosotros empezamos a hacer esa comunión con el Eterno, bueno, pues así literalmente les voy a hablar acerca de una palabra, esas bendiciones se van liberando para que puedan llegar a nosotros. Entonces, todo esto, bueno, es necesario tener el entendimiento adecuado y conocer lo que dice la Escritura. Entonces, vamos a comenzar ya de lleno hacia lo que es el tema. Y dice, bueno, pues el Eterno nos dice en su palabra que sus pensamientos, ¿sí? Que los pensamientos de Él nunca van a ser parecidos a los de nosotros como seres humanos, a nosotros como su creación, ser humano, ¿sí? Y esto lo dice en la Escritura en Isaías 55 del 8 al 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El Salmo 92:5 se refiere a cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Aquí nos damos cuenta de una manera muy clara, ¿sí? Que el Eterno está colocando las cosas en el orden. Recuerdan que en clases pasadas hablábamos acerca del orden. Entonces, él no hace una comparación y dice que, bueno, sus pensamientos son mucho más altos, son mucho mejores que los que nosotros podamos tener. Hay situaciones muy diferentes que nos diferencian. Finalmente nosotros somos creación del Eterno, entonces no podemos compararnos con Él. Su grandeza, su poder, su gloria, bueno, es mucho más grande de lo que nosotros incluso nos podemos imaginar o entender. Pero aquí viene la parte que nos comienza a interesar mucho más. Tal vez lo anterior nosotros lo sabemos y lo hemos comprendido, pero ¿qué pasa si nosotros empezamos a escudriñar la escritura y nos damos cuenta de que nosotros podemos entender esos pensamientos? Sí, nosotros podemos alcanzar a comprenderlos. No vamos a estar al nivel de esos pensamientos, pero sí los podemos comprender. Y esto lo dice la escritura. Acompáñeme a leer Amós 4:13, que dice, porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. En este caso estoy leyendo solamente la versión Reina Valera 60, que es la que estamos la mayor parte acostumbrados. Entonces, aquí dice muy claramente, anuncia al hombre su pensamiento. O sea, ya podemos tener la oportunidad de entender y de comprender que sí podemos entender sus pensamientos. El Salmo 32:8 es otro ejemplo de eso. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Bueno, otro ejemplo más lo menciona el Salmo 119:27. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Aquí, bueno, pues el salmista está dando la oportunidad para que nosotros podamos comprender, ¿sí? Está rogándole al Eterno algo que si aparece en la escritura, pues hay posibilidad de hacerlo, que nosotros podamos comprender esos pensamientos. ¿Por qué necesitamos saber esto, mis amados hermanos? Bueno, antes de conocer cuáles serían las condiciones para que nosotros podamos tener ese entendimiento, porque las cosas definitivamente no son tan fáciles, es importante que nosotros comprendamos que si nosotros podemos tener acceso, ¿sí?, a ese entendimiento de los pensamientos del Eterno, pues bueno, el propósito es para que nosotros llevemos a cabo
pues funciones para que nosotros podamos glorificarle de la manera correcta, para que podamos buscar su rostro de una manera correcta, para que podamos desempeñarnos incluso, ¿sí?, en los dones que nosotros tenemos, para que nosotros podamos llevar a cabo una vida conforme a la Escritura, ¿sí? Es para eso principalmente que nosotros podemos tener acceso a esos pensamientos. Voy a mover el material y muy bien. Entonces, ahora sí, podemos empezar a ver las condiciones para tener acceso a ese entendimiento. Esto lo dice Proverbios 2, del 1 al 5. Lea conmigo, por favor. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Bueno, pues esta cita definitivamente es contundente, también está en la versión Reina Valera 60 y ustedes pueden fácilmente comparar con otras versiones y el resultado va a ser muy similar, prácticamente el mismo, ¿sí? Entonces, al entender, al recibir, perdón, sus palabras, al guardar sus mandamientos, al estar atentos al oído, ¿sí?, de la sabiduría que el Eterno nos da. ¿Cómo es que nosotros vamos a estar atentos a su sabiduría? Pues bueno, escudriñando su palabra y haciendo lo que dice la Escritura. Sí, porque es importante, sí, que nosotros tengamos ese temor que nos va a dar o nos va a llevar a la consecuencia que es la sabiduría del Eterno. Entonces, además, si nosotros inclinamos, como dice aquí, nuestro corazón a la prudencia, o sea, que no tomemos decisiones inadecuadas, que siempre estemos consultando al Eterno, y recuerdo lo que sucedió en esta semana, donde levantábamos peticiones y yo les decía, o a uno de los hermanos les decía, si nosotros nos dejamos en las manos del Eterno, la respuesta va a llegar por Él definitivamente, ¿sí? Entonces es importante que nosotros inclinemos nuestro corazón a esa prudencia, a tener esa medida adecuada para poder llevar a cabo las cosas que el Eterno nos vaya marcando, ¿sí? Aquí dice también que si nosotros clamáramos a la inteligencia, bueno, todo esto tiene que ver con buscar el rostro del Eterno, pero a lo mejor no como hemos sido acostumbrados. Ya en clases pasadas yo les he hablado que no se trata solamente pues de hacer una oración o de solamente, no sé, leer alguna parte de la escritura, sino que es muy importante que nosotros escudriñemos, mis amados. Nosotros debemos de hacer esa búsqueda más profunda, tratar de estudiar la escritura. Por eso aquí les tratamos de poner en los materiales la versión de la Biblia que estamos utilizando. Actualmente ya hay tantos medios por los cuales nosotros podemos tener acceso a diferentes versiones de la escritura, que es muy importante que nosotros empecemos a ocupar esas herramientas. Por supuesto, estoy hablando del Internet. Yo les mencionaba también que, bueno, en la página de Grupo Benaya está ahí disponible una herramienta que se llama ES Word, que es la que nosotros ocupamos para impartir clase. Esa herramienta es completamente gratis, entonces es por eso que nosotros la compartimos con toda la confianza. Bueno, pues ustedes descargan ese material es solamente para instalarse en computadora. No hay una versión de ES Word para celulares, para ninguno de los dos sistemas operativos más comunes en el mundo. Entonces, si usted tiene una computadora, bueno, instale y ahí va a tener muchas versiones de Biblias, va a tener comentarios de diferentes Biblias, va a tener diccionarios, va a tener un mundo de información que es importante. Bueno, es con este propósito, con que nosotros podamos tener acceso a
poder escudriñar su palabra. Eso es muy importante, porque si no, no entenderíamos esto. No podríamos llegar a estas conclusiones, no podríamos saber mucho más allá de lo que leemos, como se dice por ahí, a la letra, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros entendamos que si queremos aspirar a comprender o a entender los pensamientos del Eterno, bueno, pues es muy importante, ¿sí?, que escudriñemos, y eso nos va a permitir tener las estrategias directamente de parte de Dios para nuestras vidas. Entonces es importante que por favor lo consideren. Muy bien, vamos a seguir avanzando entonces. Y aquí, como forma de un comentario a todo esto, bueno, pues como parte de este conocimiento que nosotros requerimos acerca del Eterno, porque el principal objetivo es conocer a nuestro eterno Señor, conocer al Dios que nos ha dado la vida, al creador de todas las cosas. Entonces, pues nosotros debemos de darnos esa tarea, ¿sí? Esto es un pequeño comercial dentro de la clase. Y debemos de conocer lo que son los atributos del Eterno, de Yahweh. Atributos que solamente Él tiene, que nosotros como seres humanos, como parte de su creación, no tenemos acceso. Entonces, yo les dejo la posibilidad de que ustedes puedan estudiarlos. A las personas que están dentro del grupo, bueno, pues en su material van a tener las ligas para poder ir a estas enseñanzas, porque estas son enseñanzas. Y para los que vean este video en el canal de YouTube posteriormente, yo les dejo aquí las instrucciones. Van al sitio de Grupo Benaya, le dan un clic en clases, ahí le dan un clic en el 2017 y buscan el vínculo a partir del 13 de julio. Entonces ahí ustedes van a conocer los atributos morales y naturales del Eterno, van a entender lo que es la eternidad, la seidad, la inmutabilidad, la omnipresencia, la omnipotencia, la omnisciencia, etcétera, etcétera. Todo lo que son las características del Eterno, los atributos morales y naturales del Eterno. Entonces, esto lo dejo aquí como un aporte más para que ustedes estudien. Y para los que están en el grupo, bueno, pues esta va a ser su primer tarea, que les voy a pedir por favor que lean o que busquen. Yo voy a subir el material el día de mañana, entonces que busquen cada uno de estos atributos, que los lean, que los estudien y me vayan haciendo comentarios al respecto. Muy bien. Ok, vamos a continuar entonces. Eso fue solamente un pequeño aporte de conocimiento. Bueno, pues conociendo tan solo parte de la majestuosidad que el Eterno tiene, de la grandeza del Eterno, pues no es complicado comprender los momentos espirituales que Adonai puede crear, realizar, para que nosotros tengamos la posibilidad de ver su gloria, de ver cómo se manifiesta el Eterno en nuestras vidas, ¿sí? Hay muchas oportunidades, incluso también hay algunos ejemplos muy claros en la Escritura, y eso es lo que yo les vengo a dejar aquí. Entonces, es importante que por favor vean. Yo solamente voy a ver algunos ejemplos, se los voy a mencionar, pero yo les pido por favor que ustedes busquen las citas bíblicas, porque si no nos tomaría mucho tiempo. Pero aquí nos damos cuenta que el Eterno, por ejemplo, hay una oración para pedir dirección de cómo enfrentar al enemigo, y el desenlace es una cosa maravillosa. Como David derrota a los moabitas, también fueron cosas espirituales, cosas sobrenaturales, ¿sí? Enemigos emboscados, la protegido de un enemigo superior. Entonces, todos estos son ejemplos, y aquí les voy a poner en pantalla más para que ustedes tengan una idea de aquellas cosas como el Eterno se mueve en medio de nosotros. ¿Sí? Una persona que huye de 1,000,000 de sus enemigos, cómo avergüenza a sus perseguidores, un ángel que destruye soldados enemigos, ¿sí? 1,000 personas que huyen de un solo adversario. ¿Por qué sucedió eso? Son cosas muy interesantes. Entonces, yo les pido por favor que ustedes lo busquen. Digo, esto es solamente igual que lo anterior.
es conocimiento, ¿sí? Es conocimiento que ustedes pueden empezar a ver para que se den cuenta. Por qué nosotros a esta parte de la enseñanza le llamamos las estrategias del Eterno? Y yo quiero decirles que yo siempre he mencionado que el Eterno es como, nos tiene a nosotros como si fuera una maquinaria, en donde una maquinaria de un reloj perfecto. Yo creo que ustedes lo han visto, que esos relojes que tienen muchísimos engranes y esos engranes están tan perfectamente sincronizados de tal manera que si uno de esos engranes deja de funcionar por alguna razón, porque alguno de los dientes, así se les llama a las pequeñas muescas que tienen los engranes, llegara a romperse o ese engrane se llegara a mover de su lugar, definitivamente los demás engranes ya no pueden hacer nada. Entonces, es lo que nosotros estamos tratando de compartirles con esto. El conocer todo esto del Eterno, usted va a decirme, bueno, ¿y eso en qué me edifica? ¿Sí? Bueno, pues definitivamente le tiene que edificar porque usted debe de saber que diariamente hay ángeles acampando alrededor de usted. Eso lo dice la Escritura. Y hay toda una maquinaria moviéndose alrededor de usted para que usted pueda salir de su casa, para que usted pueda ir a su trabajo, para que usted pueda estar en su casa sin ningún peligro, para que sus hijos sean llevados hasta sus escuelas o sus trabajos, para que todas las cosas que a usted le acontecen, que salió a lo mejor a comprar algunas cosas de víveres o que definitivamente tuvo que hacer una excepción a sus labores diarias y tuvo que hacer algo extraordinario, aquellos que trabajamos, bueno, todo lo que nos sucede en el transcurso de ir y regresar de nuestro trabajo, bueno, pues todo eso acontece en un ambiente espiritual donde hay muchas cosas que definitivamente Dios está permitiendo para que nosotros estemos tranquilos. Tal vez nosotros vamos un día y regresamos en esa tarde o en esa noche a nuestra casa y pensamos que fue todo aburrido, que fue todo igual y es una monotonía, pero definitivamente yo quiero decirles que no nos damos cuenta de todo lo que está sucediendo alrededor de nosotros, que está, como dice la Escritura, el Eterno está permitiendo que nuestro pie no caiga al resbaladero, que sus ángeles nos acompañen en cada paso que nosotros damos, que sus ángeles nos protegen de las circunstancias que tal vez el enemigo quiere realizar en contra de nosotros y sus ángeles sí están para cuidarnos, para protegernos, incluso para ministrarnos. Hay situaciones, ¿cuántos de nosotros no tenemos a lo largo del día situaciones que nos dan una situación difícil, que hacen que nuestra forma de pensar en ese momento se venga al piso, nos desaniman, nos motivan a hacer cosas incorrectas, etcétera? Bueno, pues de todas esas cosas el Eterno es que nos está guardando. Muchas veces nosotros caemos en esas situaciones porque ya van más allá y ya se llaman tentaciones. Entonces, cuando nosotros caemos, bueno, pues hemos entendido que ahí se consuman los pecados, pero lo que quiero decirle es toda esa maquinaria tan maravillosa y tan perfecta que está permitiendo que nosotros estemos tranquilos, que nuestras familias estén adecuadas, que no haya ningún peligro alrededor de nosotros. A lo mejor hasta nos damos cuenta, porque a mí me ha sucedido o he recibido testimonios, por ejemplo, de gente que va caminando y que no se da cuenta por alguna razón, porque a lo mejor viene distraído, porque viene con su celular o porque algo acontece y sin querer esquivó un hoyo. ¿Usted cree que eso no lo pudo haber aprovechado el enemigo como para causarnos un daño? Porque yo le quiero decir, efectivamente, el enemigo está para causarnos daño, para hacer y provocar que nosotros tengamos tropiezos, literal. Y si esos tropiezos nos van a causar algún problema de salud, mucho mejor, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta de que caminando pueden sucedernos muchas cosas, pero el Eterno nos está guardando con sus ángeles alrededor de nosotros. Entonces es por eso que nosotros les dejamos este material, esta pequeña recopilación de material para que ustedes se den un poco cuenta de lo que sucede
cómo trabaja el Eterno con nosotros. ¿Sí? Estos solamente son algunos ejemplos. Si nosotros escudriñáramos su escritura, bueno, nos daríamos cuenta de que hay muchas formas en cómo el Eterno nos saca adelante. Ahí hay ejemplos. Los personajes de la escritura nos llevan a esos ejemplos, nos dejan ver todos esos ejemplos, ¿sí? Y bueno, hay muchos que hemos estudiado o que hemos visto o que hay historias, que conocimos en la escuela dominical, por ejemplo, que nos fascinan, ¿no? O sea, que son las más interesantes para nosotros. Definitivamente, bueno, pues esas cosas suceden de acuerdo a lo que el Eterno permite. Es importante que nosotros analicemos que el Eterno mueve alrededor de nosotros el ambiente espiritual, ¿sí? Para nuestro beneficio, pero también hay alguien más que lo está provocando para que nosotros seamos afectados, como ya le estaba yo comentando. Y déjenme quitarme de aquí porque este último párrafo necesito leérselos. Ok. Adonai, como lo vemos en su escritura, tiene también el control del clima. Esto lo dice el Salmo 135 y ahí hay otros ejemplos más. Tiene el control de las atmósferas espirituales. En Hechos 2.2, en Hechos 10 también lo menciona. Tiene el control de los seres humanos. Mateo 6.10 lo especifica muy claramente. Cuando nosotros podamos comprender esta realidad espiritual y la utilicemos en nuestro favor, o sea, en las luchas espirituales que diario estamos librando, cualquier momento donde humanamente nosotros tal vez no podíamos salir adelante, nos daremos cuenta de que el Eterno puede hacerlo por nosotros y desea hacerlo para darnos la victoria y que nosotros le glorifiquemos. Es aquí lo más importante de este punto, de esto que estamos hablando. Si nosotros no percibimos lo que hay a nuestro alrededor, está bien, qué bueno, porque a lo mejor nos daríamos cuenta de cosas que ni siquiera imaginamos y que son complicadas de comprender. Eso está bien, pero no debemos dejar a un lado que el Eterno diariamente y en cada instante está permitiendo cosas. Yo he sabido de personas que mueren incluso dormidas porque se ahogaron, así como yo ahorita que aclaré la voz, bueno, pues dormidos empezaron a toser, no se despertaron y se murieron. Bueno, pues ese tipo de situaciones que parecerían increíbles para muchas personas, pues en cualquier momento nos pueden acontecer. No sabemos si estamos, parecería que estamos muy fortalecidos y que tenemos el dominio de todas las cosas, mis amados. Nuestra vida definitivamente está solamente en el control del Eterno. Entonces, a eso es a donde les quiero llevar. Si usted no comprende esto, aunque no se dé cuenta de lo que está sucediendo en el ambiente espiritual, entonces definitivamente no está glorificando y reconociendo al Dios de su salvación. Es importante que nosotros nos demos cuenta de todo esto y que si bien hay algunas personas que no les gustan las cosas espirituales y prefieren mantenerse al margen, está bien, pero que no lo desconozcamos, ¿ok? Entonces, hasta ahí espero que estemos claros de por qué le incluimos este tema para que usted lo conozca. Ahora sí a entrar de lleno. ¿Quiénes son nuestros enemigos, mis amados? Yo estoy seguro que aquí habrá más de una persona que ya podrá decirme quiénes son nuestros enemigos. Vamos a continuar en la clase. A ver, les hago la pregunta, por favor, a los que están escuchando. ¿Quiénes son nuestros enemigos? ¿Cuántos enemigos tenemos? Y yo mientras avanzo con la clase, todas las cosas que Adonai ha creado tiene un orden, mis amados hermanos. Cada cosa tiene su lugar. Adonai existe en todos los lugares, es el único que tiene esa característica de ser omnipresente. Adonai tiene su reino, el ser humano tiene su lugar, o sea, la tierra. Los seres espirituales que son creación de Adonai también tienen su lugar. La escritura nos indica las cosas que nosotros debemos de saber y de conocer. Fíjese, le voy a dar un tip. Un tip que es muy importante porque hay mucha gente que empieza a filosofar y a pensar mucho más allá y a lo mejor a usted conoce a alguien así. Sin embargo, la misma palabra explica que existen cosas que no son reveladas para nosotros. Entonces yo le voy a invitar a que me acompañe a Deuteronomio 29:29. Vamos a ver lo que dice la escritura. Deuteronomio 29. Y nos vamos a ir a la versión Reina Valera.
en el versículo número 29, dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Sí? Entonces, aquí ya me están respondiendo y sí, una persona tiene toda la razón. Ahorita vamos a ver lo que dice el estudio. Entonces, quito la Biblia y pongo el material y me hago un lado yo. En muchas ocasiones, ¿sí?, escucho que la gente quiere saber acerca de las revelaciones del Eterno, que quieren que el Eterno les muestre su revelación, su palabra revelada, ¿sí? Pero yo les quiero decir, bueno, si desafortunadamente no hemos disfrutado, no hemos escudriñado de una manera clara y directa su palabra, como está actualmente, pues entonces, ¿para qué queremos su palabra revelada? Además de que con toda sinceridad yo le voy a comentar algo. Desafortunadamente, pues son muy pocas las personas, son contadas así con los dedos, las personas que pagan el precio para saber su palabra revelada. ¿Sí? Porque hay que pagar un precio, mis amados hermanos. No, las cosas no llegan así como nada más, pues de una forma gratuita. Todo tiene un precio. Es importante que nosotros lo sepamos. Voy a avanzar en el material y les voy a empezar a enseñar acerca de nuestros enemigos. Bueno, mis amados hermanos, tenemos tres enemigos. Tenemos a Satanás, nuestro enemigo, y los ángeles caídos, que están en conjunto. Los vamos a agrupar en un solo grupo. Perdón la expresión. Nuestra carne y el mundo, ¿sí? Esos son nuestros enemigos. Ajá. Aquí están las referencias bíblicas para que usted pueda conocer acerca de el enemigo y los ángeles caídos, acerca de nuestra carne y acerca del mundo, y usted pueda entender por qué son nuestros enemigos. Debemos de comprender la importancia de conocer quién en realidad es nuestro enemigo, ya que encontramos hijos de Dios que piensan que alguna persona, o sea, un ser humano, es su enemigo porque no está de acuerdo con él o sea, con alguno de ustedes, ¿sí? Eso es importante que lo vayamos comprendiendo, ¿sí? Que lo vayamos entendiendo. Al contrario, necesito que lo entiendan, mis amados hermanos. El Eterno dejó muy claro que el segundo más grande mandamiento es el amar a nuestro prójimo. Es por eso que no podemos considerar que una persona sea nuestro enemigo. ¿Sí? Entonces, y al decir prójimo, bueno, pues estamos hablando de toda la raza humana, no solamente de aquellos que tienen temor al Eterno, no, o conocedores de la Escritura, no, para nada. ¿Sí? Nosotros debemos de entender que cualquier persona puede ser nuestro prójimo y ese es el segundo más grande mandamiento, lo dice la Escritura, Yahshua lo dijo. Entonces, si nosotros meditamos al respecto, si nosotros meditamos al respecto, nos daremos cuenta de las mentiras que el enemigo nos ha hecho pensar, tal vez, sí, durante mucho tiempo de otras personas. Tal vez nosotros estamos inmersos en una situación de alguna polémica, de algún problema. ¿Con quién tiene usted problemas actualmente, mis amados? A ver, les pido por favor que piensen y que hagan memoria. ¿Quién es su enemigo en este momento que sea un ser humano? Tal vez su esposo, su esposa, tal vez su familia, alguna persona de su familia, algún vecino, algún conocido, ¿sí? A algún compañero de trabajo, porque siempre hay esas personas difíciles de comprender, ¿verdad? Sí, bueno, pues esa mentira, porque es una mentira, les pido por favor que el día de hoy la terminen.
Al terminar esta clase, cuando ustedes escuchen esto, por favor, hagan una oración, pídanle al Eterno que les perdone por considerar que esas personas son sus enemigos y considerando a su enemigo como aquel que no está de acuerdo con usted, ¿ok? Nosotros no podemos guardar rencor hacia alguien por el cual nuestro Mesías también murió y que merece e incluso necesita nuestro perdón. Es importante que antes de avanzar en este momento, pues pensemos si existe esa persona o esa condición en nuestro corazón y que en este momento no perdamos más tiempo. Por favor, les pido, ¿sí? Que hagan, insisto, al terminar esta clase ustedes se acuerden, aquellas personas que por alguna razón ustedes están enemistados con ellos. Es tan importante eso. Más adelante nosotros, y le voy a hacer un comercial, vamos a empezar a analizar algunos de los 10 mandamientos. Y se van a quedar maravillados cuando lleguemos al mandamiento de no matarás. Porque ahí hablamos acerca de esto que estamos hablando en este momento. Es importante que yo le quiero invitar a que no deje pasar, si se puede, del día de hoy en que usted tenga enemistad con alguien o con muchas personas, ¿sí? Que se atreva y vaya y les pida perdón, aunque usted se sienta que sea la persona agredida. Yo se lo recomiendo porque definitivamente la escritura está en contra de todo esto. Y vamos a leer lo que dice la escritura, permítanme subir el material un poco. Dice aquí la escritura, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Precisamente de lo que les menciono, vamos a analizar lo que dice Mateo 5, el capítulo 5. Todos lo conocemos como el Sermón del Monte, el Sermón de las Bienaventuranzas. Ahí vamos a entender algunas cosas que hablan acerca de lo que es el enojo, acerca el mandamiento de no matarás. Usted va a decir, pero ¿dónde dice o qué relación tiene? Bueno, eso yo le quiero dejar un poco la duda y lo vamos a ver un poco más adelante. Pero aquí en Mateo 5, del 23 al 24, nos dice claramente esa parte. Si nosotros hoy nos acercamos o queremos venir a orar y queremos hacer nuestro altar como lo hemos venido practicando, o simplemente queremos hacer un devocional, o este próximo fin de semana usted se acerca a la iglesia y quiere tener ese momento de comunión con el Eterno durante la alabanza y la adoración, pero yo le voy a decir algo. Pues bueno, si usted se acuerda que tiene algo en contra de alguna persona, un ser humano, el que sea, insisto, tenga el conocimiento de la palabra o no lo tenga, bueno, pues yo le pido que siga lo que aquí dice la escritura, ¿sí? Esta más que una recomendación, es una ordenanza, mis amados hermanos, es algo importante, ¿sí? Pero también es algo que tiene que ver, insisto, con el mandamiento o con los mandamientos. Nosotros tenemos que, antes de presentarnos con el Eterno a una alabanza, a una adoración, a una búsqueda del rostro, de su rostro, debemos de dejar ahí porque a él no le agrada este tipo de situaciones. Entonces, le voy a invitar por favor a que tome en consideración esto que le estoy mencionando. Más adelante entraremos en muchos más detalles. Muy bien. Ok. Vamos a comenzar a hablar de nuestro primer enemigo, mis amados hermanos. ¿Quiénes son nuestro primer enemigo? Pues nada más y nada menos que Satanás y los ángeles caídos. Es importante que tengamos muy claro esto. ¿Y por qué los ponemos primero? Porque aquí dice que vamos a hablar primero de nuestro enemigo menos complicado. Nuestros tres enemigos, el Satanás, nuestra carne y el mundo, los tres son nuestros enemigos. Vamos a ir avanzando en ese conocimiento y se va a dar cuenta por qué Satanás es el que es menos complicado, porque aquí dice la escritura que ya está vencido. Entonces ahí es donde vamos a tener el conocimiento para poder saber que si Satanás está vencido, entonces nosotros podemos tener una ventaja por encima de él. Y
vamos a ver algunas de las cosas en las cuales él está vencido. ¿Por qué? Porque siempre manejamos esa situación. El enemigo está vencido. Pues sí, pero ¿dónde lo dice en la escritura? ¿Se acuerdan que dijimos acerca de que íbamos a hablar? ¿Sí? ¿En qué parte de la escritura dice eso? ¿Ok? Vamos entonces a estudiar esa parte y vamos a ver que hay 5 cosas por las cuales está vencido y lo vamos a demostrar bíblicamente. Vencido porque no logró corromper la naturaleza del ser humano para que Yahshua no naciera. Usted va a decir, ay, pero ¿a poco ese era un objetivo? Sí. Vencido porque Yahshua venció a la muerte. Este es el punto donde comúnmente todos conocemos y donde a lo mejor tenemos una idea de cuáles son las citas que nos hablan acerca de esto, pero en realidad no tenemos una certeza, porque si le pregunto, bueno, ¿cuál es la cita que menciona acerca de que Yahshua venció a la muerte? Pues le aseguro que me va a parafrasear y no me va a saber decir bien las cosas. Ok, vencido porque a través de la escritura comprendemos la forma tan sutil que tiene de engañar. Vencido porque ahora sabemos que la escritura fue transliterada. Vencido porque también sabemos que no se va a detener para matarnos de forma física y espiritual. Y esto lo dejo al final porque es cierto. Mis amados hermanos, usted piensa que todo tiene que ver nada más con cosas espirituales. Si el enemigo puede, de una vez se lo digo y se lo dejo muy claro, lo va a matar físicamente. Efectivamente hay gente que inmediatamente me dice, pero es que él no nos puede tocar. Efectivamente, el enemigo no nos puede tocar, no tiene autoridad para tocarnos, siempre y cuando el Eterno no se la dé. Y también, pero él puede provocar que todo lo que está a nuestro alrededor nos lleve a una muerte física. Debemos de tener cuidado. ¿Sí? Él es un acusador, recuérdelo, no se le olvide. Y esa es una de las más grandes artimañas que va a utilizar a nuestra contra para que nosotros caigamos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí me hago a un lado y vamos a comenzar a ver la primera parte, el primer punto. Vencido porque no logró corromper la naturaleza del ser humano para que Yahshua no naciera. ¿A qué nos referimos con eso, mis amados hermanos? Bueno, pues el enemigo hizo planes muy bien elaborados para corromper el ADN del ser humano. De esa forma, ¿sí? Y de esa forma que el Eterno no pudiera colocar a su Hijo en medio de la raza humana, ¿sí? Como un ser humano. Analicemos los siguientes versículos. Aquí sí le voy a pedir que tenga mucho entendimiento, por favor. Dice la Escritura lo siguiente. En Génesis 6:2 dice, los hijos de Elohim vieron que las hijas de los hombres eran atractivas y ellos tomaron esposas para sí. Cualquiera que escogieron, ¿sí? Cualquiera que escogieron. Ahora, los gigantes, fíjese lo que dice aquí, estamos leyendo la versión Kadosh Israelita Mesiánica, esa es la abreviatura. Entonces, ahora los gigantes estaban sobre la tierra en aquellos días, y después de eso, cuando los hijos de Elohim se llegaron a las hijas de los hombres y ellos engendraron hijos a ellas, aquellos fueron los gigantes de la antigüedad, hombres de renombre. ¿Sí? Ok, aquí le quiero decir lo siguiente, pero voy a colocar en la pantalla el material acerca de los comentarios de esta Biblia. Permítame tantito y lo voy a poner aquí y hago a un lado el material. Ok. Nos vamos a Génesis 6:2 y estamos en la versión Kadosh Israelita Mesiánica. Capítulo 6,
versículo 2 y ahora sí. Muy bien. Aquí dice el comentario del punto número 21. Voy a regresar a la Biblia y dice, los hijos de Elohim, y trae un número 21 ahí, ¿ok? Y dice, con referencia a Job, otro día llegó cuando los hijos de Elohim vinieron a servir a Yahweh, y entre ellos vino el adversario para servir a Yahweh. Malachim, que abandonaron su posición, demonios, Malachim. Malachim quiere decir ángeles, ¿sí? Demonios caídos y materializados, y tomaron mujeres de entre los hombres. Esto lo podemos también leer en otras literaturas que no son la escritura. Bueno, son libros que nosotros muchas veces conocemos como apócrifos. El libro de Enoc, Josefo y Filón de Alejandría. Son literaturas externas, pero aquí está haciendo la referencia. Entonces, ¿qué quiere decir, mis amados hermanos? Que nosotros entendemos aquí acerca de que los ángeles se materializaron y tomaron a las mujeres, ¿sí? O sea, tuvieron relaciones con ellas y de esas relaciones salieron hijos. Ok, a lo mejor esto pues es de esas citas bíblicas que son difíciles de comprender y que mucha gente no se mete. Pero el propósito de todo esto, mis amados hermanos, y por eso me puse en pantalla, en definitiva era corromper el ADN. Estos tiempos son los tiempos en los cuales, ahorita vamos a leer el siguiente versículo que es el 5, en donde la maldad aumentó, ¿sí? Y el Eterno trajo lo que es el diluvio. Nosotros conocemos esa historia. Ese diluvio fue traído porque la maldad había aumentado. Vamos a leer lo que dice aquí en Génesis 6:5. Yahweh vio que la gente en la tierra era demasiado perversa, ¿sí? Y todas las imaginaciones de sus corazones eran siempre solamente de maldad. Muy bien. ¿Qué es lo que quiero traer a su mente o que pueda usted comprender en este momento? Bueno, que usted se dé cuenta que el Eterno estaba pues con una situación normal, pero el enemigo vino y trató, ok, aquí están diciendo que la imagen se ve borrosa. Traten, por favor, ahorita se aclara la imagen, no se preocupen. Eso sucede porque tiene que refrescar el que yo estoy poniendo todos estos materiales y los estoy cambiando. Entonces, aquí lo que sucede es que el enemigo estaba tratando de convertir el ADN de una situación pura de ser humano a una situación tergiversada. Fíjese, desde los tiempos de Noé, ¿para qué? Para que el ADN del ser humano, en el momento en el que el Eterno quisiera venir a poner esa semilla como lo hizo en Miriam o María, como la conocemos, estuviera ya el ADN cambiado. El ADN del ser humano estuviera cambiado. Aquí dice también en Génesis 6:11 que la tierra estaba corrompida ante el Elohim, la tierra estaba llena de violencia. ¿A qué se refiere con todo eso? Y en Génesis 6:5 dice que la tierra estaba demasiado perversa, ¿sí? Voy a seguir leyendo Génesis 6:11 al 13. Yahweh Elohim vio que la tierra estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y Elohim dijo a Noé, el tiempo de todo hombre ha venido ante mí, pues a causa de ellos la tierra está llena de iniquidad. Yo los destruiré a ellos y a la tierra. Entonces, le mostraba yo los comentarios. Si usted lee otro tipo de literatura, se empieza a investigar mucho más a qué se refiere todo esto. Bueno, pues era el tiempo en donde los seres que surgieron de que los Malachim que estaban caídos con
el ser humano tuvieron relaciones y que son los gigantes de renombre que menciona ahí, usted puede investigar y se va a dar cuenta que se les llamaba Nefilim. Ajá. Bueno, esos Nefilim, que no eran otra cosa más que una mezcla ya de creaciones de Dios, ¿sí? Bueno, pues empezaron a hacer destrozos en la tierra y eso provocó que en el tiempo de Noé se empezaran a hacer situaciones que se les llama bestialismo. Por ejemplo, seres humanos teniendo relaciones sexuales con animales, ¿sí? Mucha perversidad, dice aquí, la gente era muy perversa. Bueno, pues ya había mucha corrupción. ¿Por qué? Porque empezaron a tergiversar y hacer cosas inadecuadas sin respetar la naturaleza que tenemos como seres humanos. Esto lógicamente va más allá pues de lo que conocemos como homosexualismo, perdón, como lesbianismo, como todo ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué era lo que estaba provocando, ¿sí?, el enemigo con todo esto? Que hubiera corrupción, que hubiera mezcla, que ya no hubiera esa situación de pureza. ¿Se acuerda que en el altar vimos lo que era pureza? Es de una sola línea, es de una misma forma. Entonces, esto es la primera forma en que el enemigo está vencido porque no logró corromper el ADN, ¿sí? El ADN del ser humano para que esa naturaleza cambiara y Yahshua no pudiera venir sobre un vaso limpio. Fíjense entonces hasta dónde llegan las circunstancias. Usted pensaba que nada más es porque venció a la muerte y ya, Yahshua, el enemigo está vencido por eso. No, mis amados hermanos, va mucho más allá y la escritura nos da pie a todo esto. Entonces, ok, ahí es donde nosotros entendemos que está vencido porque no logró corromper la naturaleza del ser humano para que Yahshua no naciera. Muy bien. Entonces, ahora vamos al siguiente punto. ¿Ok? Yo espero que esto haya quedado claro. ¿Sí? Aquí me están haciendo una pregunta y de una vez la voy a contestar. Profesor, Adán no fue el primer hombre sobre la tierra. Ya había hombres y mujeres. Ok, miren, vamos a hablar rápidamente de una situación que nos va a llevar a comprender un poco más esto. En el momento en el que en Génesis, ¿sí?, en Bereshit, nosotros entendemos que fue creado, fue hecho la creación ser humano, eso fue en un lugar que se llamaba Edén. Ese lugar es un lugar santo. La tierra de donde fue creado Adán, ¿sí?, era una situación de santidad, era una situación completamente de pureza, era una situación muy diferente a lo que nosotros conocemos. No crea usted que fue una situación donde a lo mejor el pastizales o tierras del mundo que nosotros comúnmente conocemos. No, nosotros no podemos definir exactamente cuántos años de vida tenga Adán. A partir de que salió de su naturaleza divina, porque tenía una naturaleza divina, hasta tal, la escritura dice que vivió más de 900 años. Ok, pero en esa situación no podemos saber si fue un día para el Señor, que son 1000 años, o fueron 2 días, o fue mucho más tiempo, o fue menos tiempo, no lo podemos saber, porque al parecer como que la escritura da a entender que fueron unos días y ya después pecó y ya. No, en el momento en el que peca, la naturaleza del ser humano es cambiada. Ajá. Y parecería que era el primer ser humano. Bueno, ¿por qué hay esa situación de disyuntiva? Efectivamente, ya había una naturaleza pecaminosa por lo que le estoy comentando, porque ya había una corrupción sobre la tierra, pero en el Edén el ser humano era el único. Esa naturaleza, ¿sí?, esa naturaleza santa la tenía, ¿sí?, Adán, y la conservó. Por eso duró tantos años en comparación a lo que nosotros vivimos ahora, hasta que el Eterno dijo, su tiempo va a ser de tantos años. Ok, estoy nada más haciendo un recuento muy rápido. Estudiar todo esto sería mucho tiempo. Entonces, bueno, si nosotros comprendemos eso,
Es por eso que ellos tenían ciertas características. Ya dentro de su naturaleza había el entendimiento de lo que es la palabra del Eterno. Aunque usted me va a decir, bueno, pero el Génesis todavía no era escrito porque lo escribió Moisés, ¿no? Lo que nosotros conocemos como Pentateuco, que ya le expliqué que es la Torá, los primeros 5 libros de la Escritura. Bueno, pues sí, fueron hasta el tiempo de Moisés, pero ya la misma Escritura nos da la posibilidad de entender que su palabra ya había sido dada, ya había sido otorgada al ser humano, porque era el mismo Eterno quien la otorgaba. Eso es algo que nosotros debemos de comprender. Es por eso que mencionan que ya había, que no era el primer ser humano Adán, pero es esa situación lo que aconteció. Y bueno, no voy a tomar más tiempo en esto, solamente quería ahí profundizar un poco porque nosotros muchas veces no entendemos que el Edén y que la tierra de la cual fue creada el ser humano no es la tierra donde nosotros sembramos nuestras plantitas, no, fue una situación muy diferente y por eso tenía características divinas Adán en ese momento, por eso había una situación muy específica, ¿ok? Hasta ahí. Yo espero que con esto más o menos se comprenda eso, ese tabú que si había más hombres o no había más hombres. Muy bien, vamos a seguir avanzando porque hoy nada más vamos a poder llegar hasta el punto número 2. Vencido, el punto número 2 dice, vencido porque Yahshua venció a la muerte. Esto es lo que todos comúnmente entendemos, pero no sabemos dónde está escrito. O a lo mejor algunos sí, pero yo le aseguro que usted no tiene precisamente el conocimiento muy claro. Entonces, vencer la muerte, fíjese, ok, aquí me voy a acomodar porque nos va a llevar unos minutos y ya. Con este punto terminamos. Vencer la muerte es un acto que tiene mucho más significado para los hijos del Eterno porque tiene simbolismos, porque es necesario un curso completo acerca de este punto para comprenderlo de la manera correcta. Entonces, tan solo lo vamos a explicar que el principal motivo, ¿sí?, del sacrificio de Yahshua, del que conocemos como Jesucristo, ajá, el que fue al madero y murió por nosotros y resucitó al tercer día, ese sacrificio de morir, bueno, de venir, de que el Eterno, el Padre, lo envía, de que muere por nosotros, lleva los pecados, todos nuestros pecados, y resucita al tercer día, ¿sí? Está el principal motivo, usted no se lo imagina, pero está en Marcos 16 del 5 al 6. Dice, al entrar al sepulcro, vieron a un hombre vestido de un manto blanco, sentado a la derecha, y se quedaron sin habla. Pero él dijo, no estén sorprendidas. Estamos hablando de un ángel. Ajá. Ustedes están buscando a Yahshua de Nazaret, el que fue ejecutado en la estaca. Él ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde le sepultaron. Entonces aquí, esta es la cita que usted tiene que decir, que es mucho más contundente que cualquier otra, a mi parecer. A lo mejor habrá otras, usted me podrá comentar por favor y aumentar también mi conocimiento, donde menciona aquí, Él ha resucitado, no está aquí. Esto es lo que nosotros pensamos o entendemos acerca de eso. Bueno, pero le voy a decir, como ya le estaba comentando, el principal motivo de su muerte en su primera venida, aquí ya empezamos con las situaciones que debemos de escudriñar, en su primera venida, el hecho por el cual es importante que él muriera es porque Yahshua logró quitar de en medio la ley de divorcio, ¿sí? Acuérdense que esto se trata y hablábamos acerca de el pueblo de Dios como la esposa y el Eterno como el esposo. Pero esta ley de divorcio aparece en Deuteronomio 24 del 1 al 4, ¿sí? Pudiera pasar a todos nosotros si se cumpliera en lo que está escrito. Me voy a hacer aquí, voy a quitar mi imagen para que podamos leer lo que dice aquí. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida
del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. El apóstol Shaul, el apóstol Pablo, como lo conocemos en habla hispana, ¿sí? Aquí está dejando muy claro la ley del divorcio, que era necesario que en la primera venida de nuestro Mesías se cumpliera para que nosotros pudiéramos tener pues ya la posibilidad de volver a casarnos con el marido, con el varón, ¿sí? El varón eterno. Entonces, de esa forma, la historia de amor escrita por nuestro Dios, Yahweh de los ejércitos, para con nosotros que somos su pueblo, se restituyera y de esa forma alcanzáramos la posibilidad de estar nuevamente con la forma de tener un nuevo nacimiento. Mis amados hermanos, esto es complicado explicarlo en tan poco tiempo, pero le voy a decir algo. Bueno, de hecho esta tarea va a quedar para los que están en la clase y yo se los recomiendo a todos. Les voy a dejar las ligas donde en un momento dado ustedes van a poder ver un curso que tenemos ahí, que no es otra cosa más que la identidad de los hijos del Eterno. Entonces se las voy a dejar de tarea, van a empezar a ver las dos primeras clases porque ahí hablamos acerca de todo esto de una manera mucho más amplia. En resumidas cuentas, el Eterno saca al pueblo de Dios de Egipto. Usted lo recuerda, estuvieron navegando durante 40 años en el desierto y en ese desierto hubo un momento en el cual el Eterno se divorcia de su amada, de su pueblo santo, de aquel por el cual hizo muchas cosas, ¿sí? Y entonces, en ese momento le presenta carta de divorcio, ¿sí? ¿Por qué? Porque eran paganos, porque seguían a otros dioses, o sea, se prostituían hablando espiritualmente. Pues ese fue el motivo principal por el cual nuestro Mesías, Yahshua, Jesucristo, ¿sí? Murió en el madero. Para entenderlo, pues necesitamos ampliar más el concepto y entonces les voy a mandar los links para que lean esas dos primeras clases. Vamos a estarlas leyendo porque vamos a ir a la par de este estudio y si no, no vamos a comprender muchas cosas. ¿Ok? Entonces, ese es el punto. Y aquí les dejo un pequeño punto para que lo leamos, pero me voy a hacer a un lado. Dice, esa historia de amor se las voy a dejar de tarea porque estoy seguro que muchos no están comprendiendo de lo que estamos hablando, pero ya les dije yo, o sea, en resumidas cuentas, ¿sí? Me voy a poder colocar aquí, ya les dije cuál es el objetivo. El objetivo fue ese momento. Usted lo puede buscar en la escritura, el momento en el que salen de Egipto, desobedecen, se acuerda que hicieron un becerro de oro, estuvieron fallando y fallando, estuvieron navegando en el desierto por 40 años, pero pues no entendían, entonces al entrar a la tierra prometida, o sea, no entendían, llegaron los reyes de Israel y ahí en un momento dado seguían sin entender que no podían, o sea, que era un pacto matrimonial lo que el Eterno quería con ellos. Y definitivamente presentó carta de divorcio. Es por eso que son exiliados, ¿sí? Usted seguramente aquellos que conocen un poco más la escritura se van a dar cuenta de lo que yo les estoy diciendo. En el momento en el que son exiliados, a eso se refiere con la carta de divorcio. La tribu de Judá sí regresa y son los que están habitando actualmente el lugar que nosotros conocemos como Israel, que es la tierra prometida. Pero las otras 10 tribus no regresan, ¿sí? Y bueno, ahí viene toda una serie de historias. Es importante que lo comprendamos para que nosotros entendamos el motivo por el cual nuestro Mesías murió en la cruz. Fíjese todo lo que estamos aprendiendo. Entonces hoy aprendimos una situación que yo estoy seguro que a lo mejor usted no tenía en mente. ¿Por qué el enemigo había hecho cosas desde Génesis, desde los tiempos de Noé? Porque necesitaba corromper el ADN del ser humano. ¿Para qué? Para que en el momento de que Yahshua viniera, pues el ser humano no fuera ese vaso adecuado para poder hacerlo.
¿sí? Y ya está entendiendo lo que es el objetivo de vencer a la muerte. Es por el pacto matrimonial. ¿Ok? Hoy lo vamos a dejar hasta aquí, mis amados hermanos, hasta el segundo punto. Nos faltan tres que todavía hay mucho por estudiar y es importante que nosotros sigamos adelante. Por aquí me están diciendo la historia más grande de amor, más hermosa de amor, claro, por supuesto, pues por eso estamos aquí, por eso, pero necesitamos comprender. Entonces, hay estas referencias, bueno, pues ustedes las tienen en el video, los que ya están inscritos el día de mañana seguramente yo tengo el material ya listo en la página para que lo puedan descargar y los que vean el video posteriormente cuando esté en el canal, con todo gusto me pueden pedir los materiales y yo se los envío por correo. Muy bien. Ahora sí, llegó el tiempo de las preguntas. Yo me voy a quedar aquí contestando sus preguntas. Vamos a finalizar la transmisión en vivo, pero yo me quedo aquí para contestar esas preguntas. Entonces, bendiciones, mis amados hermanos.